Estimados estudiantes, buenas tardes. Gusto saludarlos. El día de hoy, 21 de marzo, vamos a compartir la clase pregrabada debido a que tengo un módulo de estudio y pues se la voy a subir al grupo Soy Notario. Y si tienen alguna duda, pues me la pueden plantear el día lunes o bien dejarlo en los comentarios y yo tendré a bien compartirle la respuesta. Para continuar con la clase acerca de la ley de acceso a la información pública, decreto 57/2008. Recuerden pues que empezamos a ver por qué motivos era que había nacido esta ley, ¿verdad? Recordemos la fecha de vigencia. Les voy a solicitar que descarguen bien esta ley o tengan acceso a ella y pues ir subrayando lo importante. Vimos en la primera clase acerca de por qué en los considerandos, ¿verdad? Los motivos por los cuales nació este decreto, cuáles son los principios, cuáles eran los sujetos activos y los sujetos obligados, el objeto de esta ley, ¿verdad? Y cuáles son los plazos, ¿verdad? Más importantes. También vimos algunas definiciones, pero igual pues les voy a dar así un breve repaso para los que no pudieron conectarse y no pudieron ver aspectos importantes acerca de esta ley. ¿Cuál es la importancia de la ley de acceso a la información pública? Pues tener presente que el acceso a la información pública es un derecho humano, ¿verdad? Que la entidad encargada de velar por el cumplimiento de esta ley es el Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y que el mismo derecho humano está protegido en los convenios y tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por Guatemala. El fundamento de la Secretaría que tiene a bien conocer por medio, es la institución que se encarga a través, pues, que se encuentra en la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues que vimos acerca un poquito de esta Secretaría. El fundamento es el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que estatuye el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala y que estará protegido por el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la dualidad de las funciones del procurador, verdad? Tenemos pues que es una autoridad reguladora y es el sujeto obligado, ¿verdad? También, que es un mandato legal que tiene de conformidad con el artículo 46 de esta ley. Y el sujeto obligado, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente y que podemos apreciarlo en el artículo 6. ¿Cuáles son los sujetos obligados a cumplir con esta ley? Que básicamente, pues, vimos que el sujeto activo es toda persona individual, jurídica, pública o privada. Y el sujeto obligado, pues, están prácticamente el Estado en los 3 organismos, todas las entidades centralizadas, la Corte de Constitucionalidad, incluso la Universidad de San Carlos. Ustedes pueden ver en este artículo que hay 35, está hasta el numeral 35, regulados estas entidades que son los sujetos obligados de conformidad con esta ley. También pues vimos acerca de la actualización de la información que tienen que tener las entidades a través de la unidad de información pública que tienen que tener todas las entidades y que deben de actualizar la información en el plazo no mayor de 30 días. Y también en el artículo 8 vimos el principio de la máxima publicidad. Algunas definiciones que vimos también, que estaban los datos personales, los datos sensibles o datos personales sensibles, que vimos, ¿verdad? A través de que puede ser la ideología, las opiniones políticas, la religión de las personas, el origen étnico, el origen racial, los hábitos de las personas, las creencias religiosas, incluso pues las preferencias o vidas sexuales y el estado de salud físico y psíquico, ¿verdad? Incluso si alguien preguntara, por ejemplo, cuál es la tendencia, la inclinación que tiene religiosa, aunque sea de conocimiento de la institución pública, pues no podría hacerse pública o responderse de forma positiva, ¿verdad? La institución, porque
son datos sensibles. Entonces es algo que ustedes tienen que analizar y es lo que les voy a dejar pues la tarea que ya les comenté en la clase anterior. También vimos acerca del derecho al acceso a la información pública, que está en el numeral 3 del artículo 9, que el derecho que tiene toda persona de tener acceso a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados. Vimos un poquito acerca de la habeas data, que es la garantía que tiene toda persona de conocer lo que de ella se hable, ¿verdad? Se encuentra en los archivos de las instituciones y con la finalidad de que ha sido proporcionada incluso alguna, ¿verdad? Por el sujeto, por la persona interesada, ¿verdad? Y que vamos a ver, pues, que hay una información confidencial y una información pública. Entonces, yo les voy a compartir la información, ¿verdad? Que tengo en mi poder, ¿verdad? Y que es de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar que ustedes, pues, la lean en casa para poder comprenderlo un poquito más acerca de esta información. Y pues vimos que en la clasificación de la información está la información que es pública, la información que es pública de oficio, que está en el artículo 10, la información confidencial, que está aquí regulada en el artículo 9, y la información reservada, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, dónde está regulada cada una de ellas para que ustedes pues la puedan comprender. Vimos también que la información pública es la que está contenida en una serie de documentos, incluso en notas dice, está regulado, ¿verdad? En un POSIT podría considerarse que es una información pública y no precisamente tiene que ser por escrito, también pueden ser audios, grabaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, y también tenemos que hacer la diferencia de la información pública de oficio, ¿verdad? Que es la que está regulada en el artículo 10 y que pues yo voy a solicitar que ustedes consulten en las instituciones, ¿verdad? Ustedes puedan ver en la página de web de alguna institución que ustedes elijan, que quedamos de que se encuentran reguladas, que son los sujetos obligados, ¿verdad? Que se encuentran en el artículo 6, ustedes van a tomar cualquiera de esas instituciones y van a ver si esas instituciones están cumpliendo en la página pública con el artículo 10. Y acá tenemos, pues, 29 numerales, entre esos estructura orgánica, los salarios de las personas que trabajan, no importando el renglón. Por ejemplo, podríamos ver los viáticos que utilizan, pues, las personas que trabajan ahí, el listado de viajes nacionales e internacionales, las becas, un listado de empresas precalificadas, los contratos que tienen, ¿verdad? Estas entidades con otras entidades o particulares, la lista de compras directas. Aquí hay un sinfín de ejemplos que ustedes podrían tomar y ver si están cumpliendo las instituciones. La información confidencial que por mandato constitucional o por disposición expresa de la ley tenga acceso restringido o haya sido entregado bajo garantía de confidencialidad. Esta se encuentra regulada en el artículo 22 de la ley correspondiente, ¿verdad? Y dentro de esa información podemos ver que se encuentra lo que está regulado en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que básicamente es la inviolabilidad de la correspondencia, la expresamente definida como confidencial dentro de la ley de bancos y grupos financieros, la información calificada como secreto profesional, la que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial, los datos sensibles o personales sensibles que solo van a ser conocidos por el titular del derecho, la información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia, ¿verdad? Y el fundamento de la clasificación de confidencial se hará de conocimiento del particular al resolver en sentido negativo o acceso parcial. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Que en sentido negativo es que no les van a dar la información, y el acceso parcial que sí les van a decir, les damos A, pero no le damos B, ¿verdad? Alguna solicitud que se haga, permitiendo el acceso a las partes de la información que no fueran consideradas como confidencial. Y pues también están las causales de la información de confidencialidad, que ya les mencioné algunas, ¿verdad? De ellas para que lo tomen en cuenta. La definición de los datos personales, les requerí pues que vean el artículo 9, el numeral 1 y 2,
que la ley del RENAP, en su artículo 6, inciso J, establece como información pública sin restricción solamente el nombre y los apellidos de las personas, su número de identificación, fechas de nacimiento, de función, sexo, vecindad, ocupación, profesión u oficio, nacionalidad y estado civil, no así la dirección de la residencia. Entonces, de conformidad con la ley, los datos personales son los que ya les mencioné, excepto pues la dirección de la residencia. Si ustedes solicitan, por ejemplo, la dirección del presidente de la República, les van a negar esa información, ¿verdad? Porque está protegida por la misma ley. Muy aparte es la definición de los datos personales sensibles, que también les expliqué anteriormente, son los que se refieren a las características físicas, morales de las personas, los hechos, las circunstancias de su vida privada o actividad, qué hábitos tiene personales, el origen racial, origen étnico, ideológico, opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estado de salud físico y psíquico, preferencia o vida sexual, situación moral y familiar u otras cuestiones que se encuentran pues íntimas, ¿verdad? Por la naturaleza de la que es de la información. Entonces, todas estas que acabo de mencionar son pues datos personales sensibles, ¿verdad? Que no les van a dar en ninguna institución, pero cualquiera de ustedes podría solicitarlo y ustedes me comentarán qué respuesta les dan en las instituciones. ¿Y cuál es la información reservada? Esa es aparte y diferente a la información confidencial. La información reservada es la información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por disposición expresa de una ley o que haya sido clasificada de esta manera y se encuentra regulada en el artículo 23. Está la información relacionada con asuntos militares, porque está clasificada por seguridad nacional. Igual está en relación a los asuntos diplomáticos, la información relacionada con la propiedad intelectual, propiedad industrial, patentes y marcas. Y también está la información que se difunda cuando puede causar un serio perjuicio o daño a las actividades de la investigación, prevención o persecución de los delitos, ¿verdad? Están los expedientes judiciales, obviamente, mientras no hayan causado ejecutoria. Recordemos que tenemos principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, que pues van dentro, digamos, de un expediente judicial y podríamos perjudicar a un tercero, a una persona parte del proceso, si se da una información que al final pues va a resultar, al finalizar el proceso va a resultar inocente la persona, entonces estaríamos causándole un daño, que es lo que podríamos decir que es lo que sucede, por ejemplo, cuando alguien se ha publicado en algunos medios que alguien ha sido detenido por X o Y delito, cuando realmente ellos gozan de la presunción de inocencia y que pues como abogados debemos de verlo de esa forma, ¿verdad? Ellos al finalizar ya todo el juicio, si a alguien le dan falta de mérito, pues imagínense, le estaríamos vulnerando sus principios y los derechos, ¿verdad? Fundamentales que se encuentran en la Constitución. También pues está la información cuya difusión antes de adoptarse la medida, decisión o resolución de que se trate podría dañar la estabilidad económica, financiera o monetaria del país. También la información definida como reservada en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia por la delicadeza, ¿verdad?, de la información, los análisis proporcionados al presidente de la República orientados en relación a la defensa o seguridad de la nación, la que sea determinada como reservada por efecto de otra ley, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan señalizando ahí su ley, ¿cuáles son las causales de la información reservada? La relacionada, pues que lo vimos ya, se los acabo de explicar. ¿Qué solicitud y requisitos se puede solicitar? ¿Ustedes cómo lo pueden pedir a las instituciones? Puede ser de manera verbal, de manera escrita, vía electrónica. No es necesario manifestar un interés para el cual se está requiriendo. Yo no tengo por qué justificar por qué motivo estoy solicitando la información, ¿verdad? Y pues dentro de los requisitos se encuentra la identificación del sujeto obligado a quien se dirija, la identificación del solicitante, la identificación clara y precisa de la información que se solicita. Eso es algo muy importante porque a veces estamos requiriendo una información, pero no la estamos explicando
Entonces, eso puede retrasar que la información llegue hacia nosotros. Pues acá también les voy a compartir un esquema para que podamos comprender un poquito más acerca de esta ley. También se encuentra regulado el recurso de revisión, que es el recurso específico, ¿verdad? Para este tema. Si ustedes, por ejemplo, van a solicitar a las instituciones alguna información, pero la misma información no llega, ¿verdad? No se la dan las instituciones, o se les niega la información, o, por ejemplo, invocan la inexistencia de los documentos. Ustedes pueden interponer, de conformidad al artículo 54 de la ley de la materia, el recurso de revisión en materia de acceso a la información. El solicitante a quien se le hubiere negado la información o invocado la inexistencia de documentos solicitados podrá interponer por sí mismo o a través de un representante legal el recurso de revisión ante la máxima autoridad dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación. Entonces, ustedes tienen 15 días, ¿verdad? Posteriormente. Recordemos que, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que las instituciones deben de cumplir con ciertos plazos. Esos plazos, pues, se encuentran regulados dentro del artículo 41, 42, 43 y 44, está básicamente. Si ustedes ven el artículo 41, la solicitud de la información, todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la que se consignarán los siguientes datos: la identificación del sujeto obligado a quien se dirige, la identificación del solicitante, la identificación clara y precisa de la información que se solicita, que ya les había explicado anteriormente. El tiempo de respuesta está regulado en el artículo 42, que una vez les sea presentada y admitida, que son dos situaciones distintas. Ustedes la pueden presentar el día de hoy, pero la institución les va a responder el día de mañana, se las está admitiendo. Tiene que causar pues esa situación, ¿verdad? Que se las admita, ¿verdad? Les van a responder, que les dan trámite. A partir de ese día, ustedes cuentan 10 días, ¿verdad? Y el mismo pues tiene 10 días siguientes a alguno de los sentidos que a continuación se expresan, entregando la información solicitada, así se les tienen que responder, les entregan la información dentro de esos 10 días. La notificación negativa de la información cuando el interesado dentro del plazo concedido no haya hecho las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones que se refiere. Por ejemplo, la institución le dice, sea claro y preciso en la petición que está realizando, pero ustedes no responden, les van a dar una respuesta negativa. La notificación de la negativa de la información total o parcial cuando se tratare de la considerada como reservada o confidencial. Por ejemplo, ustedes pueden solicitar la dirección del presidente de la República. Obviamente ya sabemos que el resultado va a ser que les van a decir que es una información confidencial. Entonces, se las van a negar, pero les van a dar ese tipo de respuesta. O también pueden decirle, en ese caso, pues no podría darse el caso de que no exista la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos solicitar los archivos clasificados, no sé, podría darse la inexistencia de esa información. Puede ser que anteriormente, en algunas décadas anteriores, no existía la tecnología o fueron quemados, por ejemplo, algunos registros, entonces les van a decir que no existe la información. Ahora bien, el artículo 43 nos regula acerca de la prórroga del tiempo de la respuesta. Cuando el volumen y la extensión de la respuesta así lo va a justificar la institución, va a solicitar que se amplíe, ¿verdad? Hasta por 10 días más el plazo. Pero eso se los tienen que hacer ver a ustedes por lo menos 2 días antes, dentro de los 2 días anteriores a la conclusión del plazo. Eso significa que si ustedes van al artículo 42, dentro de esos 10 días, la institución en el día 8 o el día 9 les tiene que indicar a ustedes que se va a ampliar ese plazo. Entonces son 10 días más, ¿verdad? Y dentro de esos 10 días puede ser que les
les tendrían que dar la información, ¿verdad? En los siguientes 10 días está el sujeto obligado a darles la información de conformidad con el artículo 44. Esa es la afirmativa ficta. Entonces, cuando yo les pregunte acerca de la afirmativa ficta, ustedes me van a responder de esa manera, ¿verdad? Que cuando el sujeto obligado no diere respuesta alguna en el plazo y forma en que están obligados, este quedará obligado a otorgarlo al interesado en un periodo no mayor de 10 días posteriores al vencimiento del plazo para la respuesta, sin costo alguno y sin que medie solicitud de parte interesada. Entonces, no hay necesidad que ustedes lo vuelvan a requerir y no va a tener algún costo, ¿verdad? Se los tienen que dar. Pero eso es cuando el sujeto obligado no da respuesta, ¿verdad? Esa es la clave. No da respuesta, entonces ahí ya quedaría obligado a dar la respuesta. Pues, dado esta situación que les explicaba anteriormente, nos vamos ya al artículo 54, ¿verdad? Y yo no estoy conforme con que me hayan dicho que no existe la información, ¿verdad? O también que me la hayan negado. Yo sé que sí existe esa información, pero no me la quieren dar. Yo voy a plantear ante el sujeto obligado un recurso de revisión, ¿verdad? Que está regulado en el artículo 55, la procedencia del recurso de revisión. El recurso de revisión también procederá en los mismos términos y plazos cuando el sujeto obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en un formato incomprensible. Recordemos también que las instituciones están obligadas a darnos la información como la tienen. No es como nosotros la necesitamos, es como ellos la tienen, ¿verdad? El sujeto obligado se niega a efectuar modificaciones, correcciones o supresiones a los datos personales, ¿verdad? También está el solicitante considera que la información entregada está incompleta, no me la dieron completa. La institución debe esperar 15 días, ¿verdad? Plantear el recurso de revisión, ¿verdad? Y ustedes ya dicen, mire, esta información que me enviaron está incompleta, ¿verdad? Falta información de la que yo estoy necesitando o la que yo estoy requiriendo. En caso que falta la respuesta también, si a mí no me responde la institución, puedo plantear mi recurso de revisión. Se da por vencido el plazo establecido para la entrega de la información solicitada en los casos específicamente estipulados en esta ley. Entonces, ya tenemos a bien conocer el recurso de revisión. Igual no se preocupen porque yo les voy a compartir la información para que ustedes tengan un poquito más de comprensión acerca de este recurso. También alguien planteaba en la clase pasada que si había algún delito por el caso, por ejemplo, cuando han comercializado con los datos personales. Y sí, nos vamos a ir al capítulo único, título quinto, y acá van a estar regulados las sanciones que van a haber y pues algunos delitos, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países no existe la comisión de delitos. Incluso hay una variación en cuanto a qué institución se plantea la revisión. No es ante el sujeto obligado. En nuestro país sí es ante el sujeto obligado que se presenta este recurso de revisión. En cambio, en otros países, pues sucede de que no es ante esa autoridad, sería ante la SECAI, por ejemplo, en Guatemala, una secretaría que debería de estar, para mi punto de vista personal, no debería de ser la Procuraduría de Derechos Humanos quien debería de tener a cargo esta unidad tan importante. Para mí debería de existir una secretaría independiente y que sea no solo una persona la que decida, sino que debería de ser una institución, ¿verdad? Un órgano colegiado que sería para tener pues una objetividad acerca de esta ley tan importante. Muy bien, volviendo pues al artículo 64, la comercialización de datos personales, como lo compartí anteriormente, quien comercialice o distribuya por cualquier medio archivo de información de datos personales, datos sensibles o personas sensibles, protegidos por la presente ley sin contar con la autorización expresa por escrito del titular de los mismos, ojo, ¿verdad? Y que no
provengan de registros públicos serán sancionados con prisión de 5 a 8 años. Entonces, recordemos que no va a provenir de ningún registro público y sin la autorización. Si existe una autorización por parte del particular, pues va a existir esa comercialización, ¿verdad? Pero la verdad no debería de ser así, debería de ser penado también, ¿verdad? Porque si no tienen, ahí es donde ustedes tienen que evaluar al momento de firmar en algún lugar, ¿verdad? Si autorizan o no alguna información. Está también pues el delito de la alteración o destrucción de información de archivos. Quien sin autorización altere o destruya información de datos personales, datos sensibles o personales sensibles de una persona que se encuentra en archivos, ficheros, soporte informático, electrónico de instituciones públicas, va a ser sancionado con prisión de 5 a 8 años y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales, ¿verdad? También pues está la retención de información. Quien incurre en el delito de retención de información, el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir con la presente ley que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Para los que son enlaces, sí, tienen que cerciorarse de que la información realmente no existe, ¿verdad? Para no cometer pues y no incurrir en este delito, ¿verdad? También está el artículo 67 que nos regula acerca de la revelación de información confidencial o reservada. El servidor, funcionario o empleado público que revelara o facilitara la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo o por disposición de la ley o de la Constitución, sea confidencial o reservada. Mucho ojo, ¿verdad? Porque tiene que ser confidencial o reservada. Va a tener pues sanción de prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial, que esta es una sanción adicional para los que son empleados públicos. No va a poder ejercer, ¿verdad?, durante un tiempo un cargo público. También, pues, les voy a comentar acerca de el artículo 10, la información de oficio que deben de tener las instituciones. ¿Cuál es la información de oficio que deben de tener las instituciones? Pues las que yo les platicaba, ¿verdad? Las que tienen los sujetos obligados, la obligación, ¿verdad?, de mantener, actualizar y estar disponible. Entonces, por eso yo necesito que ustedes evalúen el artículo 10 y van viendo numeral por numeral. ¿Cuál de esas sí cumplen? Por ejemplo, ustedes toman el Tribunal Supremo Electoral y van viendo en la página información de oficio, ingresan a ese lugar y van a ver, por ejemplo, tiene la estructura orgánica, y las funciones de esta institución, sí lo tiene. ¿Tiene la dirección y teléfono de la entidad y de todas las dependencias que la conforman? Sí la tiene. ¿Tiene el directorio de empleados y servidores públicos? Sí los tiene. Entonces, también les voy a compartir esta presentación que tienen de la Procuraduría para que ustedes pues tengan a bien buscar detenidamente toda esta información, ¿verdad? Y pues tengan una idea más o menos de lo que se necesita. Y pues tengan un poco una facilidad mejor, ¿verdad? De cómo, qué es lo que tienen que evaluar dentro de una institución que van a elegir. Aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta en esta ley es, por ejemplo, en algunos países no tienen el recurso de revisión, tienen, por ejemplo, apelación y lo van a plantear ante la institución encargada, que sería como la secretaría, pero es independiente, ¿verdad? Es un órgano colegiado y que está fuera de la institución de los derechos humanos. Algo importante de resaltar acá es, por ejemplo, la prueba de daño. La prueba de daño es en caso que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley. Que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por esta ley. Que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información
es mayor que el interés público de conocer la información. Entonces, esa es como una evaluación que debe de hacer la institución, ¿verdad? A través de los enlaces que están aquí regulados en esta ley tan importante. Y pues, por ejemplo, algo importante también es la reserva. ¿Cuántos años tiene de reserva? La información reservada debe de ser publicada en un diario oficial, primero, ¿verdad? Debe de estar clasificada y debe de ser publicada, ¿verdad? Y el artículo 27 nos regula acerca del periodo de reserva. La información pública clasificada como reservada, de acuerdo con esta ley, dejará de tener dicho carácter cuando ocurriere alguna de estas situaciones, que hubieran transcurrido el plazo de su reserva. Son 7 años de protección, que no sea mayor a 7 años contados a partir de la fecha de su clasificación. 2. Dejaren de existir las razones que fundamentaron la clasificación como información pública reservada. 3. Por resolución del órgano jurisdiccional o autoridad judicial competente. Entonces, hay un periodo de 7 años que se puede tener clasificada como reservada y tiene que ser publicada en el diario oficial. La ampliación de este periodo, cuando persistan las causas que hubieran dado origen a la clasificación de la información reservada. De conformidad con esta ley, los sujetos obligados podrán hacer la declaración de la ampliación del plazo de reserva hasta por 5 años más. O sea, lo máximo que puede existir de protección es de 12 años, ¿verdad? Pero puede terminar antes, ¿verdad? Si, por ejemplo, un órgano jurisdiccional dice, bueno, ya terminó por esa resolución, ¿verdad? Ante una resolución, ¿verdad? La reserva, entonces puede darse en el caso año 9, por ejemplo, entonces no es precisamente que sean los 12 años. Contra esto también procede el recurso de revisión. Eso es algo importante también de ver. Y el habeas data, ¿verdad? Que está regulado en el artículo 30. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales. Y en relación a estos deberán adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos que sean presentados por los titulares de los mismos o sus representantes legales, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer la información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, ¿verdad? También está la administración de datos solo cuando estos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se haya obtenido. Poner a disposición de la persona individual. A partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y, en su caso, la confidencia o reserva de los datos personales, eviten su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado. Los sujetos activos no podrán usar la información obtenida con fines comerciales, salvo autorización expresa el titular. O sea, si ustedes vienen y autorizan que tengan acceso, que puedan comercializarlo, entonces ahí sí ya es responsabilidad de uno, ¿verdad? Levantar ese candado. Muy bien, si surgiere pues alguna duda, me gustaría que lo dejaran en los comentarios o bien lo vemos el siguiente lunes. Me da mucho gusto saludarlos por este medio y les estaré compartiendo tanto la tarea como la presentación de esta información que les acabo de dar. Gusto saludarlos y feliz tarde.